Enfocados. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de Posgrado Digital. Este es tu programa Enfocados, donde compartimos y conversamos con nuestros coordinadores, docentes, que nos van proporcionando información y también a invitarnos a ser parte de los programas que ofrece la Dirección de Posgrado de la Universidad Pública del Alto. Para conocer a la invitada especial del día de hoy, Dante nos va a dar el dato de quién se trata. Claro que sí, Karen, buenos días. Estamos aquí en el programa de Enfocados y vamos a ver la ficha técnica de la licenciada. Licenciada Carmen Gisbert Mamani, titulada en Informática Mención Ingeniería de Sistemas Informáticos, egresada de la Universidad Mayor de San Andrés. Diplomados en Educación Superior, Tecnologías de Información y Comunicación en la Educación Superior. Muy bien, ahí veíamos a la licenciada, quien el día de hoy estará presente en el programa de Enfocados, y como bien lo mencionó en la biografía, estamos hablando de la licenciada Carmen Gisbert, quien estará dándonos información y también una conversación más amena para charlar sobre estos temas que son tan importantes como es las competencias digitales para la innovación educativa. Licenciada, es un gusto tenerlo en esta oportunidad, su presencia y con nuevas novedades. Muchas gracias, agradezco a Posgrado de la Universidad Pública del Alto por la invitación y hacerles conocer pues acerca de este nuevo diplomado en competencias digitales para la innovación educativa. Muy bien, entonces comencemos con este tiempo de lo que nos estaban presentando el día de hoy. Es un diplomado acerca de este programa que se está lanzando en su primera versión. Sí, justamente esta es la primera versión de este programa de competencias digitales para la innovación educativa y bueno, pues tenemos un claustro de profesionales los cuales van a estar dictando estos módulos, ¿no? Quiero preguntarle qué tan importante es conocer sobre eso, porque generalmente vemos tipo de programas en cuanto a la innovación educativa, vemos a la formación técnica, tecnológica, pero esto se diferencia a los demás programas. ¿Qué es lo que le hace diferente de los demás? Bueno, sí, la diferencia en nuestro programa es que pues nosotros enseñamos a los estudiantes, docentes, ¿no?, que quieren tomar este diplomado a que creen sus propias herramientas. Es decir, no enseñamos solamente a manejar una herramienta como las hay muchos en el mercado, sino les enseñamos a construir su propia herramienta de acuerdo a las necesidades que tiene cada docente, cada profesor en su ámbito educativo. Ahora, estas herramientas para el diseño tienen una metodología de realización, ¿no?, que se basa principalmente en el análisis de cuál es el problema que tiene en el aula. Luego, después del análisis, vemos lo que es el desarrollo, el diseño y posteriormente la evaluación de estos herramientas, ¿no?, que son diseñadas por el profesor o por el docente, ¿no? Entonces hace diferente porque según sus necesidades va realizando estas herramientas, ¿no? Y como te decía, tienen pues una metodología para el diseño y para la realización de estas herramientas, ¿no?, que le van a servir mucho en el aula. Muy bien, entonces nos estaba dando un panorama general de lo que se va a ir tratando este tema o este diplomado, programa de posgrado. Hoy en día estamos viviendo en un proceso de evolución digital, estamos también en un nuevo contexto histórico. ¿Qué podemos ver en este tiempo en cuanto a la tecnología? Bueno, la tecnología nos ha venido rápidamente, ¿no? La tecnología avanza día a día. Entonces, lo que ha pasado es cuando se ha dado, por ejemplo, lo que es la pandemia. Entonces,
todos hemos tenido un gran problema en la parte educativa, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que teníamos que aprender nuevas herramientas, ¿no? Entonces, han habido muchas herramientas que hemos aprendido, ¿no? En el transcurso de este tiempo, pero no hemos sabido cómo aplicarlas. Es decir, sabemos cómo manejarlas, pero no sabemos cómo aplicarlas en el aula, ¿no es cierto? Entonces, no tiene que estar separado la parte tecnológica y la parte pedagógica, ¿no? Sino tiene que estar juntos ambos, ¿no? Para crear ese ambiente de enseñanza-aprendizaje en el aula. Entonces, mucho ha sido que los estudiantes jóvenes, por ejemplo, o niños ya sabían manejar, ¿no? un aparato, un celular, por ejemplo. Entonces, para ellos no ha sido tan difícil, ¿no? No ha sido tan difícil entrar a esa modalidad virtual. Sin embargo, para los docentes y muchos que no éramos tal vez del área, ¿no? Entonces ha sido mucho más difícil aprender alguna herramienta, y sabíamos nosotros como docentes que teníamos nuestra propia pedagogía, pero cómo utilizábamos esas herramientas. Entonces, esa ha sido la dificultad. Ahora, lo que hacemos en este programa, en este diplomado, es enseñarles, ¿no? A cada docente a que analicen primeramente, vean, ¿no? Cuál es el problema que tienen en el aula. Y son diferentes porque todos los docentes pues son diferentes en todas las áreas. Hay áreas más técnicas, hay áreas bastante teóricas, ¿no? Entonces, ¿cómo aplico eso? Y no debemos generalizar y utilizar solamente una herramienta, ¿no? Porque nos lo han dicho que esa debemos utilizar, sino debemos nosotros construir nuestras propias herramientas, ¿no? Y eso lo hacemos en base a pues análisis, ¿no? Del entorno en el que yo estoy, de mis estudiantes, ¿no? De cómo yo soy como docente, y pues diseñar estas herramientas que me van a ayudar en el aula. Muy bien, licenciado, usted hablaba sobre un tema bien interesante en cuanto a la diferencia. Por ejemplo, los estudiantes antes, ellos estaban adaptados más con la tecnología porque tenían prácticamente un aparato, el celular que es común, dentro de sus manos, y ya tenían una manipulación como que frecuentemente, ¿no? Se daba a entender de que ellos ya tenían conocimiento, pero en cuanto al aprendizaje, que justamente vino lo que es la pandemia también, eso es, creo que lo que ha impulsado más a poder usar estas herramientas para una formación más avanzada en este caso. Sí, precisamente el uso, ¿no? del celular, muchos dicen que no es bueno, ¿no? Pero en realidad no sabemos cómo utilizarlo, ¿no? El celular es pues un elemento que va a estar en nuestras vidas y pues nos acompaña a todo lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué no ese medio que es el celular, ¿no? Puede utilizarse, ¿no? Para que pueda el estudiante, mientras está en el minibús o está de viaje, por ejemplo, pueda consultar, ¿no? Sus temas. Desde un celular es pues una puerta abierta a todo el mundo, ¿no? Entonces, desde un celular podemos acceder a nuestra plataforma de aprendizaje, podemos acceder a museos, podemos acceder a bibliotecas virtuales, podemos bajar libros, ¿no? Entonces, podemos incluso hacer esa interacción con una plataforma virtual, ¿no? Entonces, incluso podemos desde un celular conectarnos con nuestro docente. Entonces, no necesitamos estar en nuestra casa con internet y conectarnos, ¿no? Desde un celular podemos estar, ¿no? Eso es lo que se llama el aprendizaje móvil, ¿no? Entonces, nosotros estamos en cualquier lugar y desde cualquier lugar nosotros podemos acceder a, pues, formarnos, ¿no? Más que todo en el área educativa, ¿no? Y eso es algo beneficioso para también, para el estudiante prácticamente, pero eso nos garantiza que va a tener un aprendizaje profunda, al igual que cuando tomamos unas clases presenciales. Justamente eso, y me alegra que preguntes eso porque tiene que haber una planificación en el fondo, ¿no? Entonces, no es solamente, ¿no?
que una sola herramienta, por ejemplo, como la videoconferencia, puede ser la única que te pueda brindar, ¿no?, ciertos beneficios, sino que tiene que ser toda una planificación que tiene que realizar el docente, ¿no? Desde cómo va a dar su introducción, desde cómo va a desarrollarse toda su clase, de cuáles van a ser las actividades, ¿no?, y cuáles van a ser las actividades evaluativas también, ¿no? Entonces, la evaluación es algo bien importante porque puedo yo darles bastantes herramientas, ¿no? Pero ¿cómo yo sé que está aprendiendo?, ¿no? Entonces, eso parte también de lo que tienes que realizar como docente, una evaluación, ¿no? Una evaluación tanto de los estudiantes, pero también mi evaluación como docente, ¿no? Cómo yo estoy enseñando. Entonces, yo como docente tengo que ser pues aquel docente que tiene que animarles en la clase, que tiene que participar en la clase, que tiene que hacer grupos, que los estudiantes tienen que confiar en ti, ¿no? Tienen que los estudiantes pues sentir, ¿no?, que tienen confianza, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero preguntar esto, ¿no? Y no tener miedo, ¿no? Como era antes, ¿no? Entonces antes se tenía miedo del docente, ¿no? Por ahí digo algo malo, por ahí no me entiende, por ahí se ríen mis compañeros, ¿no? Entonces eso hay que cambiar, ¿no? Bueno, justamente de lo que usted hablaba, entonces se tiene que tener algunos parámetros y además una capacitación que me parece que tendrían que tener también los docentes. Estábamos hablando justamente de los estudiantes, de cómo iban a tomar o tener qué papel iban a tomar en este caso de lo que son las tecnologías, pero antes nos preocupábamos más por los estudiantes en cómo iba a aprender, cómo va a poder aprender, cómo va a aplicar esto o cómo va a repercutir prácticamente en su formación profesional. Pero después de eso creo que los docentes hemos tenido que pensar ya en ellos, ¿no? En este caso, con este programa, creo que a ellos va dirigido mayormente y bajo qué metodologías, porque creo que después de esto tiene que tener algunos conocimientos que el docente debe estar preparado al momento de impartir su clase. Entonces, ¿qué metodologías tendría que tener los docentes en cuanto impartan su clase? Bueno, sobre las metodologías, bueno, pues tiene que él ser un docente, ¿no?, activo, ¿no?, en la clase, tiene que, como les decía, ¿no?, hacer una planificación, un análisis y un diseño de lo que es su clase, y justamente con también lo que es la parte de la evaluación y el manejo de ciertas herramientas, ¿no?, que le ayuden a pues llevar, ¿no?, su proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, ¿no? Entonces, ahora está centrado mucho lo que es en el estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el estudiante, ¿no? Antes la formación era más del docente, el docente era el centro de todo, ¿no? Todo giraba alrededor del docente, pero ahora no, todo tiene que girar alrededor del estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Nosotros ya como docentes ya no somos, ¿no?, esos docentes unidireccionales que solamente enseñamos. Nosotros ya nos volvemos en facilitadores del aprendizaje, ¿no? Entonces nosotros les facilitamos todas las herramientas al estudiante. Al estudiante no le podemos decir solamente esto tienes que aprender, porque le coartamos su conocimiento. Si él quiere aprender y si él quiere realizar proyectos, nosotros tenemos que ser guías de esa forma, ¿no? Entonces, de eso trata también, ¿no?, algunos de los módulos, ¿no? El rol del docente, por ejemplo, en nuestro primer módulo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro rol como docente? Muy bien, bueno, entonces en ese caso tiene que ver mucho con la capacitación que usted justamente mencionaba para los docentes. Hoy en día también la sociedad demanda mayormente la innovación, una formación más actualizada, más profunda, porque ya antes se tenía un currículum, bueno, unos parámetros de qué enseñar, cómo enseñar, pero hoy en día ya nos enfrentamos con diferentes cosas, con diferentes conocimientos que por aprender, mayormente, ¿cuál es la demanda, según usted, que ve en cuanto a las familias, la sociedad en nuestro país? Bien,
son bastante las herramientas y que nosotros podríamos utilizar, ¿no? Entonces, las herramientas han ido mejorando en todo este tiempo, ¿no? Desde que ha habido la pandemia, por ejemplo. Entonces, estas herramientas han ido mejorándose, de modo que todo el paquete, digamos, ¿no?, que tenemos que ayudarle al docente o a los participantes, ¿no?, para que puedan desarrollar todas estas herramientas, ¿no?, y hacer una planificación con estas, ¿no?, distintas herramientas, ¿no?, para que podamos mejorar. No solamente es manejar, por ejemplo, una plataforma, ¿no?, una plataforma, el Moodle, por ejemplo. El Moodle, por excelencia, se ha caracterizado porque todos ya en los colegios, por ejemplo, en las universidades, manejaban el Moodle. El Moodle es una plataforma de aprendizaje denominada LMS, ¿no?, porque es un gestor del aprendizaje. Dentro de este Moodle, dentro de este gestor del aprendizaje, existen actividades y recursos que puede utilizar el docente, ¿no? Pero aparte de estas plataformas, también se puede utilizar otros recursos de gamificación, lo que te decía hace un momento, ¿no? Gracias. La gamificación, pues, son el aprendizaje, pero mediante juegos, ¿no? Entonces, estas herramientas de juego, por ejemplo, que han ido mejorándose en este último tiempo, no solamente son para los niños, ¿no? Mucho se piensa que solamente los niños tienen que aprender con jueguitos, no. Las personas, incluso universitarios, pueden aprender con estas herramientas. Entonces depende de la dificultad que tenga cada docente en su materia. Por ejemplo, si un docente está dando matemáticas, cálculo, ¿no?, integrales, por ejemplo, ese conocimiento que él tiene o problemas que puede desarrollar, lo puede desarrollar mediante un juego. Y ese juego lo puede compartir, ¿no? Lo puede compartir con sus estudiantes. Y el estudiante, desde cualquier parte, mediante su celular, puede, ¿no?, jugar este juego. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hacemos un refuerzo del aprendizaje que se llevó en clases, ¿no? La creación de estas herramientas de juego, que se llaman ahora objetos de aprendizaje. Estos objetos de aprendizaje enseñamos en este programa a desarrollar desde el análisis, el diseño y la implementación de estos objetos de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje es ese objeto que puedes reutilizar. Puedes poner tanto en una plataforma virtual o puedes poner en un classroom, por ejemplo, y son reutilizables, ¿no? Y lo puedes utilizar en distintas materias. Por ejemplo, si tú eres docente de educación virtual, puedes desarrollar un objeto de aprendizaje y puedes darle a tus estudiantes. Pero ese objeto de aprendizaje yo lo puedo llevar en otra situación, en otra área, en otra materia, y lo puedo seguir reutilizando, ¿no? Entonces, no son cosas perdidas, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente se tiene que analizar. Justamente lo que usted mencionaba era algo muy interesante, que esas herramientas o esos recursos tenemos nosotros, por ejemplo, ahora hay algunos que existen, ¿no? Uh-huh. Que ya se han usado, pero el docente, quien vaya a tomar también esto, va a conocer con mayor profundidad en cómo elaborar algunas metodologías, porque hay algunos que están pensados simplemente para una sola cosa, uh-huh, pero hay otras que tienen que ser según a la materia. Entonces, ¿estamos hablando de esa forma? Sí, justamente, ¿no? Hay bastantes herramientas en el mercado que nos pueden ayudar, ¿no? Pero a veces somos docentes de materias bien específicas, ¿no? Exacto. Y que no existen esas, por ejemplo, esos elementos o esos juegos o ese material, y que nosotros lo necesitaríamos crear. Por ejemplo, en la materia de matemática, uh-huh, que generalmente si nosotros estamos frente a una pantalla o al celular, hacen los números que generalmente para muchos, creo que la matemática es algo difícil de comprender, ¿no? Uh-huh. Hay algunos recursos, herramientas también creadas para esa materia. Claro que sí. Como te decía, hay bastantes herramientas, pero lo bueno y lo esencial sería que el propio docente cree, ¿no?, su propia herramienta, ¿no? Entonces, al crear su propia herramienta, lo aplica a sus estudiantes. Ahora, esa herramienta no solamente puedes crearlo y se queda ahí. Esa herramienta se puede mejorar. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Entonces, al hacer esa parte de la evaluación, al presentar ese juego, por ejemplo, a tus estudiantes,
tienes que hacer esa parte también del análisis, ¿no? Tienes que hacer de la evaluación. Si ese objeto de aprendizaje de verdad ha servido al estudiante, o tal vez, y ahí va la retroalimentación, ¿no? Claro. El estudiante te dice, no me ha gustado, pero me ha gustado esta parte, pero no esta parte. Me hubiera gustado que tenga colores, me hubiera gustado esta parte. Ah, ya, entonces sí, necesito saber también qué opinan ellos, ¿no? Del juego, del procedimiento que se ha hecho, ¿no? Entonces te retroalimentas de ellos, ¿no? No es que tú solamente vas a ser el que vas a ver todo y él tiene solamente que aplicar, ¿no? Hacemos esa parte de la retroalimentación y lo mejoramos el juego y vemos otra vez. Entonces es un proceso continuo lo que es la evaluación, y eso que debería estar, ¿no?, en cada parte del proceso formativo. Qué interesante, licenciada. Entonces son recursos muy importantes que vamos a abarcar dentro de este programa, Claro, y también aprender a elaborar. Quiero seguir preguntándole más cosas y también después de la pausa hablar sobre el programa, sobre los modos, que vamos a ver un poquito más. Pero antes, Dante nos tiene una información muy importante. Dante. Claro que sí, Karen. Estamos hablando con la licenciada Carmen Gisbert Mamani del Diplomado en Concepciones Digitales para la Innovación Educativa. Estamos con nuestras redes sociales, decirles a las personas que nos pueden encontrar en Facebook, también nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube, y tenemos página propia y teléfonos. Así que continuamos con esta pausa. ¿Quieres ser capaz de generar propuestas de solución a las problemáticas locales y regionales en las diferentes disciplinas del conocimiento? La Dirección de Posgrado de la Universidad Pública de El Alto te ofrece la maestría en Investigación Científica, con títulos intermedios: Diplomado en Metodología de la Investigación Científica, Diplomado en Estadística aplicada a la investigación científica, Diplomado en Investigación Científica Cual y Cuantitativa, Especialidad en Metodología de la Investigación Científica. Para más información, comunícate con nosotros al 758-69-376, 62-39-1093 y visita nuestra página posgrado.upea.bo. La Dirección de Posgrado de la Universidad Pública de El Alto presenta la maestría en Educación Superior con mención en Tecnología. Obtén tu certificado de maestría y a su vez 4 títulos intermedios. Contamos con los mejores precios a nivel nacional, con docentes calificados en el área. Para más información, comunícate con nosotros al 62 39 10 93 y visita nuestra página posgrado.upea.bo. Regresamos a la entrevista con la licenciada Carmen Gisbert Mamani en el Diplomado en Competencias Digitales para la Innovación Educativa. Y tenemos una pregunta desde nuestras redes sociales para la licenciada. ¿Qué tan importante pueden ser las aplicaciones de estas nuevas tecnologías en las materias exactas como ser tal vez física, química, licenciada? Son bastante importantes, ¿no? Porque estas materias en las ciencias exactas, por ejemplo, matemáticas, cálculo, álgebra, ¿no? Todos los estudiantes un poco le tienen miedo, ¿no? Pero se puede hacer que todas estas herramientas, como dicen, ¿no?, pueda ayudarnos en la formación y en la enseñanza de estas materias, ¿no? Ya hay bastantes aplicaciones, ¿no?, que ya han mejorado en estos últimos años, ¿no?, que manejan, por ejemplo, tipo quizzes. No sé si han llevado los quizzes, son esos tipos test que se realizan en línea, ¿no? Entonces,
Antes no había, por ejemplo, para el área de cálculo, álgebra, ¿no? Pero algunas herramientas han ido mejorándose y sirve para que al estudiante haya esa retroalimentación, ¿no? Entonces, al estudiante muchas veces en estas materias exactas no se tiene que dar más apoyo, ¿no? No basta una clase para enseñar integrales, por ejemplo, álgebra, binomio de Newton, por ejemplo, ¿no? Necesita práctica. Y estas herramientas que puede el mismo docente desarrollar, entonces puede ayudarle al estudiante a aprender de una forma más rápida y mejor, ¿no? Y entender mejor la materia. Muchas veces cometemos el error de que como nosotros somos docentes y expertos en la materia, pensamos que el estudiante va a aprender rápidamente, ¿no? Porque es algo, lógico para nosotros saber, pero no es así. Es por eso que tenemos que primero ver, hacer un diagnóstico de nuestros estudiantes y ver en qué nivel se encuentran, ¿no? Y utilizar estas herramientas tecnológicas, tanto que pueden ser utilizadas otras herramientas que hay en la red, como nosotros podemos crear, como en este diplomado, nuestras propias herramientas y pues apoyar así a nuestros estudiantes. Muy bien, ahí tenemos la respuesta de la licenciada. Gracias por contactarse con nosotros y también por sus preguntas en nuestra página de Facebook Posgrado Digital. Licenciada, ahora sí, estamos promocionando este programa tan importante que va a tener prácticamente un módulo bien estructurado, pensado y diagnosticado también para todos los participantes que se vayan a inscribir. El primer módulo que vamos a ir contando, ¿qué es lo que vamos a aprender acerca de ello? Bien, el primer módulo es habla acerca del rol del docente, ¿no? Y va a estar impartido por el magíster Abdón Tambo, que es él es especialista en educación virtual, tiene una especialidad en la UNED y es docente de ciencias de la educación, ¿no? Es profesional en ciencias de la educación. Entonces nos va a hablar acerca del rol del docente, ¿no? El rol del docente, que es bastante importante, ya no es ese docente, como les decía, ¿no? Que solamente imparte la clase y no le importa qué piensen los estudiantes, ¿no? Tenemos que ver que el rol del docente en estos últimos años ha cambiado. Es un facilitador del conocimiento, ¿no? Entonces, él es el que se encarga de motivar a los estudiantes, es el que se encarga de enseñarles cuál es la ruta que deben seguir para resolver sus problemas. También el docente tiene que enseñarles que todo lo que aprendan pues va a servirles para su vida futura, para su vida profesional. Entonces, mucho depende de la actitud del docente, ¿no? Entonces, el rol del docente es bastante importante en esta etapa de la enseñanza-aprendizaje del estudiante, ¿no? También vamos a hablar en esa parte de cómo es el contexto actual ahora, ¿no? Y cómo era antes, cómo es ahora y lo que se viene en un futuro, ¿no? En esto de lo que es la enseñanza virtual, y ahora que ya se está, no es solamente ya la enseñanza virtual, sino es la enseñanza B-Learning, lo que se llama, que nosotros vamos a aprender porque estamos volviendo a la presencialidad, ¿no? Vamos a volver a la presencialidad, pero no vamos a dejar de lado estas herramientas como las plataformas virtuales, como estos recursos de juegos, por ejemplo, ¿no? Vamos a seguir utilizando. Y eso es lo que nosotros tenemos que planificar en nuestro curso, ¿no? No solamente volver a lo que éramos antes en presencial, sino que debemos apoyarnos en estas nuevas tecnologías. Muy bien, entonces dentro de este primer módulo tendremos todas esas características, contenidos mínimos que estaremos abarcando enfocados creo que mayormente en el docente, ¿no? En el docente desde la parte histórica hasta la parte práctica. El segundo módulo justamente habla sobre los principios del diseño instruccional para diseñar implementar cursos y materiales en línea. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando y qué vamos a hablar? Ya, para la parte del diseño instruccional, es la parte del diseño en el cual debemos hacer un análisis, un diseño, ¿no? Y debemos hacer también el desarrollo y la evaluación de estos cursos, ¿no? ¿Cómo vamos a diseñar un curso virtual? ¿Cómo vamos a diseñar un curso B-Learning, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Pero
el realizar un curso no significa, ¿no?, que nos copiemos un curso que ha servido para otro lugar, por ejemplo, ¿no? Tenemos que analizar nuestro contexto, tenemos que analizar los estudiantes a los cuales va dirigido el curso. Entonces es algo que debemos hacer desde un principio. ¿Qué es lo que necesitan esos estudiantes, ¿no? Entonces, este diseño instruccional se basa en esas etapas que se sigue para diseñar un determinado curso, ¿no? Y también no solamente diseñar un curso, sino diseñar los materiales. Los materiales no solamente son, ¿no?, algunos materiales que son tomados, sino qué es lo que necesita para ese curso. Se necesita distintos materiales, ¿no?, que tal vez no existan, pero el docente tendría que crearlos, ¿no? Entonces, es esa parte del proceso en el cual se diseña el curso. Muy bien, entonces esta parte, la parte de práctica, sí, va con los participantes quienes vayan a tomar el mismo programa. El tercer módulo, también, licenciada, quisiera que nos pueda dar también algunos ejemplos, porque estamos hablando sobre la gestión de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. En esta parte de la gestión de los entornos virtuales, pues se utiliza mucho lo que son nuestras plataformas, ¿no? Por ejemplo, el Moodle, que es un LMS, ¿no? Es un Learning Management System, es un sistema gestor de los aprendizajes, ¿no? Y en ese entorno se tiene todas estas herramientas, tanto para la evaluación del estudiante, se tienen los contenidos, se tienen también los foros de debate, donde los estudiantes pueden hablar acerca de distintos temas, pueden exponer cuáles son sus dudas, cuáles son sus comentarios, ¿no? Entonces se hace un debate en la misma plataforma. También hay la parte, como les decía, de las evaluaciones. Dentro de estas plataformas también podemos ver lo que son las wikis. Tal vez no saben lo que es las wikis. Son esos entornos que se encuentran dentro de estos entornos virtuales, como son el Moodle, por ejemplo, ¿no? Estas wikis son lo que nosotros llamaríamos en presencial, les hacemos hacer grupos, ¿no es cierto?, a los estudiantes, para que ellos en distintos grupos hagan distintos proyectos, ¿no? Entonces, en una plataforma virtual se puede hacer lo mismo, y es lo que se llaman las wikis, ¿no? Entonces, pero los estudiantes no necesitan reunirse físicamente, sino se reúnen en esa wiki que está dentro de la plataforma. Y dentro de esa wiki pueden desarrollar su proyecto, ¿no? Pueden hacer su proyecto, una tesis, pueden elaborar algún proyecto científico, ¿no? Entonces, ayudados por otras también, ¿no?, tecnologías. Entonces, esos informes que se desarrollan dentro de la plataforma pueden ser vistos por el docente, ¿no? Porque el docente es, pues, la persona que tiene esa plataforma virtual, es el guía, ¿no?, dentro de esa plataforma. Entonces le guía, ¿no?, dentro de esa wiki, y les ayuda a ellos a, pues, finalizar, ¿no?, su proyecto. Entonces esa parte es la parte del diseño instruccional, ¿no? Entonces se hace toda esa etapa, ¿no? La parte de gestión de los entornos estábamos, ¿no? Entonces, el Moodle, por ejemplo, es un gestor de estos aprendizajes, ¿no? Entonces, como te decía, tanto la evaluación como los foros y otras herramientas que tiene esta plataforma nos ayuda a gestionar. ¿Por qué? Porque nos da evaluaciones en línea, podemos tener, ¿no? Entonces, en el mismo momento que el estudiante da un examen, ya le da la retroalimentación, ¿no? Ya sabe cuánto ha tenido de puntaje, por ejemplo, ¿no? Y bueno, nos ayuda más que todo en el control de los estudiantes, ¿no? Muy bien, y también dentro de sus contenidos mínimos, justamente lo que usted mencionaba acerca de los campus virtuales que son más estandarizados, ¿hay algunos que se ha visto usar hoy en día en las aulas virtuales? Para las plataformas virtuales, el que más se utiliza es el Moodle, pero hay otras plataformas virtuales también, que pueden ser, por ejemplo, el Classroom. También han utilizado muchos de los profesores en esta pandemia, ¿no?, por su facilidad de uso y por la facilidad que tenían también, ¿no?, los estudiantes para ingresar a esta plataforma. Otros pueden ser, por ejemplo, el Dokeos, el Chamillo,
y hay otros, por ejemplo, Canvas, Instructure, que también son muy parecidas al Moodle, ¿no? Contienen todos esos elementos, tanto para la evaluación como para emisión de contenidos, los foros debate y también una parte de wikis, ¿no? Y últimamente las plataformas han ido mejorando, ya se están interrelacionando con lo que son las redes sociales, ¿no? Entonces, todas esas herramientas, claro que la vamos a también llevar, ¿no? en estos y módulos. otras más que se están viendo. Claro, y otras más, ¿no? Y que más que todo vamos a crear lo que son, como te decía, ¿no? Nuestros objetos de aprendizaje para que pues pueda ayudarles, ¿no? Junto con estas plataformas, ¿no? Porque todo es todo un sistema, ¿no? No puede ser solamente individualmente, ¿no? Algunas herramientas, poder aplicarlas en el aula, ¿no? Se tiene que tener un conjunto de herramientas bien planificado para que se pueda llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hablando justamente de estas plataformas que usted iba mencionando, haciendo tal vez un paréntesis o retrocediendo un poco hacia atrás, las plataformas virtuales en Bolivia, ¿cómo es que han surgido tanto? No sé si usted nos podría comentar algo sobre ello. Le cuento que las plataformas virtuales no han empezado con la pandemia. Las plataformas virtuales ya estuvieron usándose hace ya 15 años. Ya habían, ¿no?, los primeros cursos virtuales, pero no se conocían mucho, ¿no?, porque no había tampoco la necesidad, ¿no? Pero ya sabían, incluso tal vez ha llegado muy tarde a nuestro país, pero en otros países, por ejemplo, los docentes ya sabían manejar un Moodle. Ya sabían cómo interactuar con los estudiantes, sabían cómo manejar, tal vez no una videoconferencia como ahora, pero sí mínimamente las videoconferencias que habían en ese momento, ¿no? Entonces, mucho ha cambiado. Con lo que es la pandemia, ha hecho que la tecnología pues crezca y sea más rápida, ¿no? Y llegue pues a todas partes, y nosotros hemos tenido que aprender pues muy rápidamente, ¿no?, cómo manejar estas plataformas. Entonces, las plataformas virtuales no son de ahora, ¿no? Son de hace más de 15 años que ya habían estas herramientas como plataforma, por ejemplo, como el Moodle, ¿no? Ya había. También había algunas videoconferencias, ¿no? Entonces, pero sí ha ido ahora perfeccionando ya lo que es la parte ya de la didáctica, ¿no? Entonces, cómo utilizamos la plataforma, ¿no? Cómo podremos ser docentes, ¿no?, estando yo detrás de la cámara, ¿no? Y detrás de la cámara también nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, eso es también, ¿no?, lo que tenemos que ver. Qué interesante, licenciado. Es muy importante tal vez conocer sobre esos aspectos que muchos consideramos que mayormente este tipo de recursos ha surgido durante la pandemia, porque así es como se conoce generalmente, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, estos ya han sido prácticamente usadas, conocidas en diferentes países, además usadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto al cuarto módulo, licenciada, ¿qué también estaremos tocando? Porque prácticamente creo que es... Bueno, hay un quinto módulo más, que sería, ¿no ve? Sí. Ya, el cuarto módulo, ¿qué vamos a ir aprendiendo sobre ello? Ya. En el cuarto módulo vamos lo que te decía, ¿no? Objetos de aprendizaje. ¿No? Los objetos de aprendizaje son unos objetos que lo podemos realizar cada docente, pero para esto necesitamos ciertas otras herramientas para desarrollar. Nosotros tenemos lo que es, vamos a ver lo que es el SCORM. El SCORM es un estándar de empaquetamiento. Entonces, estos pequeños juegos que te digo, objetos de aprendizaje, ¿no?, son realizados mediante este estándar de empaquetamiento que se llama SCORM, ¿no? Hace que es una pequeña cápsula de información. En esta pequeña cápsula de información contiene todo. Contiene el contenido, contiene video, puede ser, y contiene también texto, y puede incluso contener una evaluación. Entonces, son pequeñas cápsulas en las que están contenidas toda una información relevante, ¿ya? Esta información la podemos crear, cada docente la puede crear con este estándar de empaquetamiento llamado SCORM, ¿no?
Entonces, y mediante eso, obviamente para crear este objeto de aprendizaje, como te decía, tenemos que tener una planificación, ¿no? Tenemos que hacer un análisis, un diseño y posteriormente implementación de este objeto de aprendizaje que lo podemos utilizar en cualquier plataforma. Lo interesante de estos objetos de aprendizaje es que se puede utilizar en cualquier plataforma, tanto en el Moodle, podemos cambiar al Chamilo, podemos cambiar al Dokeos, podemos utilizarlo por ejemplo, en el Classroom, ¿no? Entonces, se puede utilizar en distintas plataformas, no es para una sola plataforma. Entonces, eso es lo interesante de estos objetos de aprendizaje y eso es lo que se va a llevar en este módulo 4. Y bueno, me parece esto algo novedoso porque no se habían visto este tipo de recursos como multimedia que se puedan implementar a este tipo de cosas como usted nos iba mencionando. Creo que también nos vayamos porque también el tiempo se nos va a ir sobre la integración de las TIC, de las herramientas, que en este caso sería el 5º módulo que se va a dar a los participantes. Sí, más que todo este 5º módulo habla de algo importante que es la evaluación, ¿no? La evaluación no es solamente esa evaluación sumativa en la cual al estudiante se le dice has aprobado, has reprobado, ¿no? Entonces, la evaluación consiste en que todos estos elementos, estas herramientas que utilices en tu aula puedan ser también evaluados, ¿no? Y y mediante la evaluación pueda haber una retroalimentación y así puedas también mejorar tus herramientas, ¿no? Para tu clase. Entonces, en ese módulo bastante importante lo que es la evaluación, ¿no? De los aprendizajes con estas herramientas que se han desarrollado. Muy bien, licenciada. Y también sobre ello quiero aprovechar que todos los que quieran ser parte de este programa, también está dirigido este programa prácticamente para todos los que quieran, bueno, son tal vez del interior del país, también pueden ser parte de este programa. Claro que sí, no, todos los que estén en el área educativa pueden tomar este diplomado, ¿no? Entonces no es estrictamente para un área, sino es de todas aquellas personas que les gusta, ¿no? Enseñar, entonces pueden también, ¿no? Aprender todos estos recursos, ¿no? Y cómo se hace la planificación, el análisis, la implementación de estos recursos en el aula. Muy bien, Dante también tiene alguna información sobre todos los que quieran ser parte y son del interior del país. Tenemos algunas sedes descentralizadas. Dante. Claro que sí, Karen. Queremos informar a toda la población que tenemos nuestras sedes descentralizadas, no solo en La Paz, también en el Alto, y tenemos oficinas en Oruro, en Cochabamba y en Santa Cruz de manera física. Ustedes también pueden comunicarse con nosotros a través de todas nuestras redes sociales y tienen la posibilidad de que pueden contactarse a nivel Bolivia sin necesidad de estar presencialmente, pero si este fuera el caso, ustedes pueden hacerlo a través de estas sedes que acabo de mencionar. Volvemos contigo, Alejandra. Gracias, Dante. Ahí tenemos los datos para todos aquellos que puedan ser partes. Pero además de este programa, vamos a estar contando con profesionales, docentes que vamos a tener en el plantel, quienes van a ir proporcionando. ¿Podemos mencionar? Claro que sí. En el claustro de nuestros profesionales para este diplomado tenemos al magíster Abdón Tambo, quien es máster en educación virtual de la UNED, licenciado en Ciencias de la Educación con bastante experiencia en lo que es el desarrollo e implementación de plataformas virtuales. También tenemos al magíster Marco Antonio Salazar Montesinos, quien es magíster en telecomunicaciones, magíster en ciencias de la computación y consultor, ¿no? Independiente, con muchos años en lo que es la educación virtual, y él ha sido una de las personas que ha sacado el primer diplomado en educación superior, modalidad virtual, en la carrera de ciencias de la educación de la UMSA, ¿no? Hace ya bastante tiempo. Y también tenemos al magíster David Pardo, licenciado en educación y licenciado en informática, y también especialista en la educación virtual hace bastante tiempo y en el diseño e implementación de plataformas virtuales para la educación.
Muy bien, entonces tenemos a grandes profesionales quienes van a estar impartiendo sus conocimientos a todos aquellos quienes vayan a inscribirse al programa de diplomado en competencias digitales, licenciada. Muy bien, tenemos también la duración del programa. ¿En cuánto tiempo se va a ir desarrollando? Ya, esta tiene una duración, tiene 5 módulos, va a durar unos 5 meses, ¿no? Y al final se va a hacer una pequeña monografía en la cual van a implementar lo que son todos los recursos que se ha llevado en el diplomado, indicarles que va a ser más práctico, ¿no? Obviamente va a haber la parte teórica, pero les vamos a enseñar justamente cómo crear sus instrumentos, ¿no? Sus objetos de aprendizaje, ¿no? para sus aulas. Muy bien, y también tenemos, quiero preguntarles sobre la inversión, en cuánto nosotros vamos a poder invertir para ser parte de ello. Ya tiene una inversión de 3.000 bolivianos, ¿no? La matrícula es aparte 200 bolivianos y la primera cuota de 1.000 bolivianos. ¿Tenemos algunos descuentos? ¿Contamos con algo? Sí, para los docentes de las universidades públicas se cuenta con un descuento y también si el pago al contado también tiene algún descuento también, ¿no? Sí, eso es directamente con usted internamente se tendría que sí, internamente vamos a dar también la información, ¿no? Y también tienen la información en el posgrado también. Muy bien, entonces a todos aquellos que quieran ser parte de este programa, ahí tenemos nuestro portal web donde pueden ver el programa subido a detalle, los módulos, los contenidos mínimos en posgrado.upea.bo. Con el programa lo pueden buscar y pueden descargar el PDF donde podrán ver todo a detalle. Además que tenemos nuestras redes sociales oficiales, lo puedes encontrar con Estudia en Posgrado UPEA. Muy bien, licenciada, es un gusto tenerla, pero antes quiero que por último pueda hacer la invitación a usted frente a las cámaras a este diplomado. Muchas gracias por la invitación, hacerles la invitación extensiva a toda la población que esté interesada en la enseñanza, ¿no? Que pueda inscribirse en este diplomado. Muchas gracias y después estaremos pendientes. Muchas gracias. Muy bien, ahí también tenemos el número de celular en pie de pantalla donde se pueden contactar directamente con la coordinadora para poder formar y también recabar los requisitos correspondientes y dejar a las oficinas de la dirección de posgrado. Nos encontramos en el edificio emblemático tercer piso en la ventanilla 4, ahí podrán recepcionar todos sus papeleos. Gracias, licenciada, por su visita, ha sido un gusto tenerla en esta oportunidad y bueno, creo que hay mucho más por profundizar. Creo que dentro del programa vamos a estar viendo también eso. Esperemos tenerla en un próximo encuentro también. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Universidad Pública del Alto. Muy bien, esto ha sido el programa de Enfocados. Enfocados.